En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos todos ustedes, hermanos, a esta Basílica de Santa María de Guadalupe. De manera especial le damos la bienvenida a la peregrinación de la danza gitana de San Juan Ixtayopan. Y junto con ustedes y todos nosotros imploramos de la Santísima Virgen su protección y su cuidado sobre todos sus intereses. Este día le pedimos de manera especial al Señor por nuestro hermano Jesús Gutiérrez y le damos gracias por su sacerdocio. Está cumpliendo 51 años de vida sacerdotal y de ministerio en esta arquidiócesis. Le damos la felicitación. Igualmente damos la bienvenida a un grupo de sacerdotes que han estado en un curso aquí en México. Ellos vienen de Latinoamérica, de diferentes países de Latinoamérica. Les damos la bienvenida a todos ustedes. Hoy el Señor en el Evangelio nos habla de cómo se manifiesta, cómo se transfigura ante sus discípulos.
Nosotros somos sus discípulos y tenemos que saber reconocer a Jesús. Pidámosle esta gracia, que a través del sacramento podamos encontrar a Jesús, al verdadero Jesús, el Hijo de Dios. Y ahora, para disponernos a celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, que nos mandaste escuchar a tu Hijo muy amado, dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra, para que ya purificada nuestra mirada interior, nos alegremos en la contemplación de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Sentados. Del libro del Génesis. En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma a tu hijo único Isaac, a quien tanto amas, vete a la región de Moria y ofrécemelo en sacrificio en uno de los montes que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar, encima de la leña, y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Él contestó: aquí estoy. El ángel le dijo: no descargues la mano contra tu hijo, ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios, porque no le has negado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero, enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo: juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mis palabras. Palabra de Dios.
que confíe en Dios. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. Siempre confiaré en el Señor. De la muerte, Señor, me has librado. A mí, tu esclavo, hijo de tu esclava, te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Siempre confiaré en el Señor. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo, en medio de su templo santo que está en Jerusalén. Siempre confiaré en el Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? El que no nos escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo todo junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Si Dios mismo es quien los perdona, ¿quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió, resucitó y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros? Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos.
En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Hermanos, las lecturas de este segundo domingo de Cuaresma nos hablan de muerte y de vida. Abraham, obediente a Dios, no se reserva a su hijo, sino que está dispuesto a sacrificarlo. El Señor lo salva. San Pablo nos habla de que Dios entrega a su Hijo único a la muerte, pero resucita. Y en el relato de la transfiguración, que es el relato que tradicionalmente se hace el segundo domingo de Cuaresma, subyace también el misterio de la muerte y la resurrección de Jesús. Pero en todas las lecturas podemos decir, late incontenible el misterio de la vida, del amor, de la vida de Dios. Dios que rescata a Isaac, que resucita a Jesús y lo pone en nuestro camino como compañero y modelo. Con esta conciencia podemos nosotros continuar nuestro camino cuaresmal hacia la Pascua, porque si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El domingo pasado, el Evangelio nos ubicaba en el desierto con Jesús y comprendíamos el desierto no solo como un lugar de tentación, sino un lugar de encuentro, de conversión y de camino. Hoy la palabra nos lleva a un monte alto, lugar que sugiere luz y manifestación de Dios. El contexto de la narración de la transfiguración de Jesús es precisamente el anuncio de su pasión y resurrección. Este anuncio había desanimado mucho a los discípulos. Por eso ahora Jesús les muestra su gloria y les anticipa su victoria sobre la cruz, para animarlos y darles fuerza en el camino que tendrán que realizar todavía junto con el Maestro. Camino de la cruz para llegar a la resurrección.
Ese es el camino de la Cuaresma. El relato evangélico es una teofanía, es decir, es relato de una manifestación divina. En el Antiguo Testamento, estas manifestaciones se realizaban ordinariamente en un monte y rodeadas de fenómenos extraordinarios que a veces provocaban miedo y turbación en quienes los presenciaban. Ahí está la manifestación de Dios que escuchamos en el sacrificio de Isaac, la manifestación de Dios en el monte Sinaí, etc. Estos elementos se repiten en la narración evangélica. Los cristianos, por su parte, acostumbrados a escuchar este tipo de relatos referidos a Dios, comprendieron al leer el relato de Marcos que Jesús era verdaderamente Dios. Los discípulos se encuentran asustados. No entienden qué significa el camino de la cruz. Por eso, después de ver la victoria de Jesús, es decir, su transfiguración, que es prefiguración de la resurrección, se quieren quedar ahí, quieren detener la historia. Hagamos 3 chozas, 3 tiendas. Quieren llegar a la Pascua sin pasar por la cruz. Por otra parte, podemos considerar en qué consistió la transfiguración. ¿Jesús cambió? ¿De opaco se volvió resplandeciente? No. Simplemente podemos decir, mostró lo mejor de sí mismo, su divinidad, opacada sí por la humanidad. Jesús se manifestó como era y así sigue manifestándose. Jesús se transfigurará siempre para todos aquellos que saben contemplarlo con respeto y con cariño. Finalmente podemos preguntarnos, ¿nosotros hemos realizado alguna transfiguración? ¿Cuándo y cómo nos transfiguramos? ¿Cuánto hace que no nos transfiguramos? Cuando nuestro rostro, cuando nuestra actitud es de bondad, de alegría, de sonrisa. Cuando sacamos lo mejor de nosotros mismos. Recuerden ustedes, cuando eran novios, ¿cómo eran? No se transfiguraban continuamente el uno al otro, iluminando su rostro con una sonrisa. ¿Y ahora? Cuando sus hijos eran pequeños, no se cansaban de provocar en ellos una sonrisa que para ustedes era una verdadera transfiguración. No hay nada tan hermoso como el rostro de un hombre o una mujer que se ilumina, de alguien que se ve tratado con respeto y amor, de alguien que descubre que tiene un amigo. Allí se dan las transfiguraciones. Dios se muestra también en el rostro amable y sonriente de todo hombre y de toda mujer. Eso también es transfiguración. Esto es lo que debiera ser la Iglesia, un ambiente, una comunidad en donde se producen continuamente manifestaciones de Dios a través de los propios hombres. Hermanos, aprendamos que tenemos ese poder de transfigurarnos, de mostrar lo mejor de nosotros mismos. Y tristemente a veces sacamos lo peor. Nuestras incomprensiones, nuestras envidias, nuestros enojos, en lugar de sacar lo bueno. Contemplemos, hermanos, aquí el bellísimo rostro de María de Guadalupe y comprendamos cómo en ella Dios se nos ha transfigurado, porque ella siempre nos sonríe y nos mira con amor. Hagamos, hermanos, nuestra profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, al Padre de la Misericordia, árbitro de nuestros actos y Dios que penetra lo profundo de nuestros corazones, y con espíritu contrito pidámosle que escuche la oración de su pueblo que hace penitencia. Después de cada petición decimos: ten compasión de nosotros, Señor. Ten compasión de nosotros, Señor, para que Dios conceda a sus fieles vivir estos días de Cuaresma con verdadero espíritu de penitencia y prepararse a celebrar con fruto el sacramento del perdón. Roguemos al Señor. Ten compasión de nosotros, Señor. Para que quienes se han apartado del camino del bien y han muerto a causa del pecado, escuchen en estos días de Cuaresma la voz del Hijo de Dios y vivan. Roguemos al Señor. Ten compasión de nosotros, Señor. Para que Dios inspire sentimientos de caridad a los que tienen riquezas y multiplique los bienes de la tierra en bien de todos. Roguemos al Señor. Ten compasión de nosotros, Señor. Para que la penitencia cuaresmal aleje de nosotros el amor desordenado a los bienes visibles y sane nuestra aridez espiritual con el deseo de los bienes del cielo. Roguemos al Señor. Ten compasión de nosotros, Señor. Pidamos por todos los peregrinos, de manera especial por los peregrinos de la danza gitana de San Juan Ixtayopan, para que, escuchando su palabra, sepan transfigurarse por el amor de Dios. Roguemos al Señor. Ten compasión de nosotros, Señor. Pidamos al Señor con gratitud por nuestro hermano, el señor canónigo Jesús Gutiérrez, para que el Señor los siga bendiciendo en su ministerio sacerdotal. Agradezcámosle estos 51 años de servicio a la Iglesia. Oremos. Ten compasión de nosotros. Señor Padre Santo, que no perdonaste a tu Hijo, sino que lo entregaste por nosotros pecadores, escucha nuestras súplicas y fortalécenos en la obediencia a la fe, para que, siguiendo en todo las huellas de Jesucristo, seamos transfigurados con Él en la luz de la gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Sentados.
Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que estos dones borren nuestros pecados y santifiquen el cuerpo y el alma de tus fieles, para celebrar dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque Él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el Monte Santo el esplendor de su gloria, para testimoniar, de acuerdo con la ley y los profetas, que la pasión es el camino de la resurrección. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Cielos están en el cielo y la tierra de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión del Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo el cardenal Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales,
nuestro vicario episcopal, Monseñor Enrique Glenn, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y los santos, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Con la confianza de sabernos hijos de Dios, nos dirigimos a nuestro Padre común con esta oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. En Cristo, que nos ha hecho hermanos con su cruz, dense la paz como signo de reconciliación. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
lo envía, pero el pan no se cuece con sudor. Leche y miel le dará la tierra nueva, sienta bajo este mundo y redentor. Dios es fiel, guarda siempre su alianza, libra al pueblo de toda esclavitud. Su palabra resuena en los profetas, reclamando el bien y la virtud. Y Jesús nos dará en el Calvario su lección, hágase su voluntad, y su sangre vertida por nosotros será el precio de nuestra libertad. Dios es fiel, guarda siempre su alianza, libra al pueblo de toda esclavitud. Su palabra resuena en los profetas, reclamando el bien y la virtud. De pie. Oremos. Al recibir, Señor, este glorioso sacramento, queremos darte gracias de todo corazón, porque así nos permites desde este mundo participar ya de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Vayan a vivir lo que aquí hemos celebrado. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen un buen domingo en compañía de su familia. Te domine et miserere, quia peccabibus tibi. Attende Domine et miserere, quia peccabibus tibi. A te resume omnium redento, oculos nostros soberanus mente, exaudi Christe, supplicandum preces. Attende Domine et miserere, quia peccabibus tibi. Estela Patris, Lapis Angularis, Via salutis, janua celestis, amore nostri, maculas relicti. Attende Domine et miserere, quia peccabibus tibi. Rogamus Deus, nuam majestate, auribus Sacris, genitus exaudi, dimina nostra, placitus indulge. Attende Domine et miserere,
Sancta vimus